somos reavivados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es en esta promesa y es en la seguridad de esta bendición que buscamos todos los días en las páginas de la Biblia un mensaje de Dios para nuestra vida. Hoy nos dedicamos a leer y reflexionar sobre el capítulo 39 del libro de Ezequiel. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 38 y 39 de Ezequiel son una unidad, como ya hemos visto en el día de ayer. Esta unidad tiene que ver con la restauración de Israel, del pueblo de Dios, y la coalición de todos los pueblos y naciones vecinas para atacar y para destruir. Y la intervención de Dios cuidando a sus hijos del ataque de los enemigos. Entonces nos encontramos aquí de una completa destrucción para Og. Capítulo 39, primer versículo. Hijo de hombre, profetiza contra Gob y adviértele que así dice el Señor omnipotente: yo estoy contra ti, Gob, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré, te haré salir del lejano norte, te haré venir contra los montes de Israel, quebraré el arco que llevas en la mano izquierda, arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel junto con tus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña, caerás en campo abierto. Versículo 7. Me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel y ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Hay una destrucción completa para quienes pretendían destruir a los hijos de Dios. Desde el versículo 8 en adelante nos encontramos con el énfasis que esta destrucción es total. Todo esto se acerca y está a punto de suceder. Es el día que he hablado, yo el Señor lo afirmo. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera y allí quemarán sus armas, escudos, broqueles, arcos, flechas, mazas y lanzas. Es decir, sus herramientas, sus armas del ejército, todo será quemado y destruido por el fuego. Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante 7 años. No tendrán que ir a buscar leña al monte ni tendrán que cortarla de los bosques, porque la leña que usarán serán sus propias armas. Desde el versículo 11 en adelante hay algo así como un sepelio del ejército enemigo. En aquel día abriré en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, una tumba para Gob. Ese lugar le cortará el paso a los viajeros y allí enterrarán a Gob y a todo su ejército y lo llamarán Valle del Ejército de Gob. Hay todo un cementerio generalizado de esos enemigos que atentaban contra el pueblo de Dios y a quien Él defendió con su poder y por su amor y misericordia. Desde el versículo 17 en adelante, de una manera más categórica y tremendamente gráfica, se nos dice que dile a todas las aves del cielo y a todas las fieras que se reúnan de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Allí comerán carne, beberán sangre, la carne de poderosos guerreros, sangre de los príncipes de la tierra. O sea, es una fiesta de los animales y de las aves, terminando con aquellos cuerpos. La vergüenza los llevó a una destrucción total y completa. Sus actitudes calamitosas colmaron
el límite de la paciencia de Dios y Él intervino haciendo justicia. Desde el versículo 21 en adelante, dice: yo manifestaré mi gloria entre las naciones, todas ellas verán cómo he juzgado y castigado. A partir de este día los israelitas sabrán que yo soy el Señor. Desde el versículo 23 se nos subraya los designios de Dios para su pueblo. Sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades y porque me fueron infieles. Por eso les di la espalda, los entregué en mano de enemigos, cayeron a fila de espada, los traté conforme a sus impurezas y rebeliones y le volví la espalda. O sea, Dios no solo hace justicia con el extranjero, con el pagano, también hace justicia con sus propios hijos cuando estos se independizan, se rebelan, se apartan, se alejan y practican sus barbaridades. Por eso, así dice el Señor Omnipotente: ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Tendré compasión de todo el pueblo de Israel, celaré el prestigio de mi santo nombre. 26. Cuando habiten tranquilos en sus tierras sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Versículo 27. Cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre los pueblos enemigos, en presencia de muchas naciones, y por medio de ellos manifestaré mi santidad. O sea, el propósito liberador y restaurador de Dios es testificar delante de los otros pueblos que Él es el Dios. Dios mantiene su interés en salvar a los otros también y necesita de sus hijos para testificar. Versículo 28. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor, lo afirmo. Un Señor que le dio la espalda al pueblo porque antes el pueblo le dio la espalda a Dios. Un Señor que llamó, que golpeó, que invitó, que suplicó, que mostró, que indicó y que no encontró respuesta, le dio la espalda y dejó librados a su suerte. Pero Él no se olvida definitivamente. Nuevamente vuelve en búsqueda de su hijo, de su oveja perdida, alejada, lastimada. Y ese Dios tiene designios maravillosos para con sus hijos. Sí, mis queridos amigos y hermanos, el mal y el pecado serán destruidos, pero el pecador perdonado será restaurado. Solo que para que el pecador sea perdonado, necesita reconocer que es pecador y pedir perdón. Ninguno que no admita su enfermedad hace tratamiento y permite a un médico restaurarle la salud. El médico de los médicos quiere restaurarme la salud, llenarme de paz y más, quiere hacer de mi vida una vida que un día se proyecte por toda la eternidad. El mal y el pecado terminan en destrucción. El perdonado será restaurado para siempre. ¿Será que hay algo en nuestra vida con lo cual debamos presentarnos a Dios en esta hora para pedir perdón? Si hay algo, aprovechemos esta oportunidad para pedir perdón y para ser restaurados.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, gracias, muchas gracias, porque permanentemente nos buscas, nos llamas, nos suplicas. Reconocemos nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestros pecados. Te pedimos nos perdones y no solo nos des la paz del perdón, sino la fuerza para ser victoriosos sobre el pecado. Quédate con todos nuestros amigos y hermanos, danos un día de bendiciones. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz del perdón y que la presencia del Espíritu para ser victorioso sobre el pecado te acompañen hoy y siempre. Les envío un abrazo. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.